A ver, está grabando. Ahí está, ahora sí ya está grabando. Con que les ha salido también una notificación al respecto. Vamos a continuar con el avance de la segunda unidad, mis queridos pastores, hermanos, y vamos a ir avanzando un poco más acerca de lo que es la teoría de grupos y de esa manera ya consolidar esta segunda unidad que tenemos programada para el día de hoy. Ahí tenemos en la presentación acerca de las dinámicas de grupos y organizaciones sociales. Lo que vamos a ir aprendiendo es acerca de la manera como los grupos se van creando, se van organizando y así también tienen su respectivo desarrollo. Esto se llama lo que es la teoría de grupos. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, es importante aclarar eh, la definición acerca de lo que vamos a entender como grupo. Esta es la definición de grupo para la clase. Un grupo es el conjunto de personas conformadas por más de dos, unidas por un objetivo común, pueden interactuar y son interdependientes entre sí, aceptando ciertas normas, compartiendo nociones, sobre todo participando de sus sentimientos de pertenencia al grupo, que permanece hasta que se ha logrado el objetivo. Eh, Como vemos acá, hay ciertas características esenciales que tiene cualquier grupo. En primer lugar, está conformado por dos o más personas, ya es un grupo. Tiene que haber entre ellos interacción entre los que participan dentro del grupo, es decir, yo hablo contigo, tú me respondes, yo te hablo, tú me respondes, hay una interacción constante. Además de ello, tiene que haber objetivos comunes en el grupo. Y así también tiene que haber valores por los cuales nos identificamos. Eso va a hacer que tengamos una motivación, una necesidad de participar en el grupo en el cual nosotros estemos. Y tiene que haber ese sentimiento de ser parte, un sentimiento de pertenencia. Y hay por fin una interdependencia entre los individuos. Es decir, yo, me, yo soy parte de este grupo y si tú también eres parte de este grupo, ambos al ser parte somos un grupo y cuando uno deja de ser parte, probablemente esto ya va a dejar de existir. Entonces a eso se refiere lo que es la interdependencia. Ahora, en relación hacia los grupos, es importante reconocer, mis hermanos, que los grupos tienen sus propias características, las cuales es importante entender que al hablar acerca de la realidad que involucra a los grupos, entendemos de que el grupo en el cual yo pertenezco actualmente, sea mi congregación, o el grupo en el cual cada uno de ustedes pertenece, su propia congregación, va a tener un objetivo diferente en común. Va, de alguna manera, la interacción que tienen va a ser diferente. El sentido de pertenencia que tienen también va a ser diferente. Y ahí va este asunto de lo que son las características de los grupos, en donde esas diferencias obviamente va a hacer que cada uno de nosotros se sienta parte del grupo. Si nosotros vemos en la realidad de los grupos cristianos, vemos de que hay grupos que tienen ciertas particularidades en su vestimenta, en la liturgia que tienen, en la manera como adoran, la música incluso que interpretan. Y ese tipo de diferencia y de características grupales hacen que los que integran ese grupo se sientan parte, se identifican con ello. Es como que su marca personal dentro de la comunidad. Y si hablamos acerca de los tipos de grupos que existen, lo vamos a dividir en tres tipos de grupos, por su carácter, por su estructura, por su socialización. Cuando hablamos la división de grupos por su carácter, nos estamos refiriendo a que los grupos pueden ser grupos de pertenencia o grupos de deferencia. Los grupos de pertenencia son aquellos en los cuales estamos nosotros involucrados, somos parte de ese grupo, nos sentimos parte de esa comunidad y en ese sentido, al ser parte de esa comunidad, estamos compartiendo sus valores, sus principios y de esa manera se hace o se puede nominar al grupo en el cual nosotros estamos el grupo de pertenencia. Pero también hay dentro de la división de grupos por su carácter, el grupo de deferencia. Es aquel grupo que, con lo cual nos identifica la gente. Mira, por ejemplo, yo les digo, mi grupo de pertenencia
es el grupo, la denominación a la cual yo pertenezco, la Iglesia del Nazareno. Ese es mi grupo de pertenencia. Yo estoy involucrado en medio de ese grupo. Sin embargo, para un contexto externo, no evangélico, yo soy evangélico o protestante, como alguna vez se nos llama, ¿verdad? Entonces, ese es el grupo que nos defienden a todos los evangélicos, que son los hermanos, son los evangélicos o son los protestantes. Eso es la división de grupos según su carácter. También los grupos se pueden dividir conforme a su estructura. Un grupo puede ser formal e informal. Un grupo formal es aquel que está establecido ya con líneas, con reglamentos, con valores, con principios, con estructuras, con estatutos. Están bien reglamentados. Por eso se lo va a considerar un grupo formal. Sin embargo, también puede realizarse un grupo informal. Por ejemplo, cuando nosotros estamos subiendo un minibús, es un grupo, tenemos un objetivo común, queremos llegar a nuestro destino. Hay una intercomunicación entre nosotros, somos parte de ese grupo, por lo menos ese minibús. Nos reunimos esporádicamente, no es un grupo formal, no hay reglas, bueno, hay reglas no escritas que tenemos que cumplir, ¿no? El no gritar dentro del minibús, tal vez diferentes reglas, pero finalmente va a ser un grupo informal. Entonces, la informalidad del grupo hace que pueda ser pasajero el tiempo en el cual van a estar. También los grupos se pueden dividir por su socialización. En dos también se dividen grupos primarios y grupos secundarios. Los grupos primarios son aquellos a los cuales nosotros vamos a pertenecer en primer lugar. Estamos hablando aquí de nuestras familias, nuestro hogar en el cual nosotros participamos es nuestro grupo primario. Los grupos secundarios son los grupos a los cuales vamos a participar después. El colegio, los vecinos, la iglesia son grupos secundarios. Si ahí hablamos un poquito más acerca de lo que son las redes sociales, es un tema interesante. No estamos hablando acá acerca de las redes hoy por hoy como TikTok, Facebook, YouTube, no esas redes sociales, sino el concepto que ya había desde antes el asunto de las redes sociales a las cuales vivimos. Si hacemos un pequeño análisis de nuestra vida, a las personas, por ejemplo, que conocemos, realmente conforman una red bien amplia. Eh, no sé si alguno de ustedes conoce algún famoso, algún político famoso, algún líder famoso, algún cantante famoso. Probablemente sí, algunos de ustedes sí los conoce. Yo te conozco a ti porque eres parte de esta materia, psicología comunitaria. Entonces, se arma una red de comunicación. Yo sé que tú conoces a ese artista y te digo, oye, mira, tú que conoces a ese artista, ¿qué tal si me haces el contacto para poder yo conversar con él e invitarlo a un evento? Entonces, hemos hecho una red, una conexión entre ambos y así, cada contacto, cada persona que nosotros hablamos, nos amplía la red de personas que nosotros conocemos. Nuestro grupo se amplía. Eso es también parte de lo que sería la tipología de grupos, las redes a las cuales nosotros pertenecemos. ¿Qué es lo que necesitan los grupos? Eh, Regularmente, mis hermanos, un grupo tiene diversas necesidades, como lo hemos ido viendo al principio de este módulo o de esta unidad, y entre las principales necesidades que cualquier grupo, cualquier comunidad va a manifestar son las necesidades de seguridad, de estatus, de poder, de afiliación, de obtención de metas, de obtención de material. Son necesidades las cuales el liderazgo, las personas tenemos que ir resolviendo. Si notarán, es algo similar a las necesidades que manifestaba Abraham Maslow dentro de su teoría de necesidades. Y para hablar acerca de cómo se conforman los grupos, acá tenemos un pequeño ejemplo, un pequeño detalle. Eh, Hablamos acerca del ciclo vital de la vida. Nosotros, conforme a lo cual el Señor nos ha permitido hoy vivir, hemos nacido, vamos desarrollándonos desde la infancia, la niñez, hacia la adolescencia. En la etapa ya adulta, muchos llegan a casarse, conforman su familia, su matrimonio, en el cual también van a tener sus propios hijos, van a envejecer y finalmente van a morir. Es el ciclo vital del ser humano, es el ciclo de su vida. Sin embargo, cuando nosotros hablamos acerca de los grupos, comentarles también que hay un ciclo al cual debemos nosotros entender que suceden en los grupos. Este ciclo de crecimiento involucra que
así como un niño nace, crece, se reproduce y muere, los grupos también tienen ciertas fases las cuales van a ir desarrollándose de continuo. Inicialmente, para conformar un grupo, tiene que haber una identificación con el mismo grupo. Yo me identifico y digo, no, yo soy parte de esta congregación, yo soy parte de esta iglesia. Me estoy identificando con el grupo y ¿qué tal si solo somos dos? Y decimos, oye, ¿qué tal si hacemos una nueva congregación? ¿Y a qué se puede llamar? Que se llame la congregación los auténticos hermanos de Cristo, los auténticos cristianos. No sé, cualquier nombre le vamos a poner, pero ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Hagamos ese grupo. Acaba de nacer un grupo. Entonces, en este grupo, obviamente, todavía no hay un reglamento fijo, todavía puede ser informal, pero lo vamos a ver formal, vamos a hacer un pequeño documento de acta de fundación, vamos a invitar más personas y este grupo va a empezar a crecer. Nos ponemos un logo, nos ponemos un nombre, buscamos un local y el grupo está empezando a nacer. El ciclo del grupo involucra que tiene que haber también una productividad en el grupo. Tienen que empezar a producir, tienen que empezar a crecer. Eso involucra que el grupo tiene vida, la productividad. Si la comunidad no está en crecimiento, el grupo está muriendo y eso es algo que debería preocuparnos. El grupo en este caso está creciendo, vamos aumentando, hay producción entre comillas, seguimos aumentando de personas, seguimos cumpliendo nuestros objetivos. En este caso el objetivo era predicar el evangelio y hacer más discípulos y estamos creciendo, estamos cumpliendo nuestro objetivo. Conforme va creciendo la estructura y la organización del grupo, también las responsabilidades se van a individualizar. Cada uno va a ser individual la tarea, la comisión que tiene pendiente. Entonces, antes había un solo pastor y que tal vez hacía muchas tareas. Ahora ya hay un ministerio de alabanza, ya hay un ministerio de visita, hay un ministerio de oración, hay un ministerio de misiones, hay un ministerio de jóvenes, ministerios de música folclórica, de bandas, ya está. Cada uno está empezando a individualizarse. Y ahí viene la parte clave. Eso va a permitir de que el grupo siga creciendo. El grupo va a crecer conforme también su proceso de individualización permanezca. Pero va a haber un punto en donde si ya no hay un proceso de productividad y hay un punto de individualización de las responsabilidades, el grupo va a tener un declive y va a empezar a decrecer. Eso va a involucrar a que la gente se descontente, esa es la siguiente fase, el descontento. Y por último, va a haber un pequeño suceso precipitante. Algún clic, algún problema, algún conflicto, un momento de pelea, de malentendido en el mismo grupo, que va a hacer que el grupo llegue a su fin, se divida o finalmente ya no permanezca. Si nosotros hacemos un pequeño análisis de la realidad del grupo, del movimiento al socialismo como un partido político, creo que desde mi análisis por lo menos, involucra que están en un proceso de declive, hay un proceso de descontento y se está esperando un proceso precipitante desde un análisis sociológico a esta agrupación. Muchos partidos políticos han pasado ese proceso. Te identificas con el partido, empiezas a producir y crecer, te estabilizas, se individualizan, ya hay prefectos, alcaldes, hay diferentes movimientos y de pronto viene un declive. Es natural, es algo que va a ocurrir probablemente en la mayoría de los grupos. Los grupos que van a permanecer es que han alcanzado un punto de individualización y producción estable y es a lo que por lo menos debemos llegar. Conflictos grupales, mis hermanos. ¿Cuáles son las razones por las cuales regularmente hay conflictos dentro de los grupos a los cuales nosotros vamos a ir atendiendo? Regularmente los conflictos van a aparecer en los grupos. Es natural, los conflictos son necesarios. Es bueno que vengan los conflictos porque eso nos va a dar una muestra, una realidad de las áreas que tenemos que perfeccionar, de las áreas que tenemos que trabajar. Pero hay algunas razones por las cuales el grupo puede estar en conflicto y es bueno saberlas y evitarlas. Cuando mi grupo se encuentra personas que están forzadas a pertenecer a mi grupo, eso va a generar un conflicto en algún momento. O sea, creo que el asunto de que los individuos estén voluntariamente en nuestro grupo es una parte estratégica para permanecer la unidad del grupo. Cuando no hay necesidades ya en común, también va a ser un momento de conflicto grupal. Como que cada uno está yendo por su lado, cada uno está haciendo lo que quiere,
Eso es una demostración de que no tenemos necesidades comunes y no estamos yendo en un mismo propósito. Cuando hay dueños del grupo, cuando hay individuos que creen tener toda la autoridad o todo el poder sobre todas las personas, sobre todo el grupo, y asumiendo ese poder y esa autoridad se convierte en un autoritarismo, un totalitarismo dentro del grupo, eso va a generar un conflicto también dentro del grupo. No siempre van a estar presentes los sumisos. Algunos datos siempre va a haber algún rebelde que manifieste su inconformidad. También suelen manifestarse los conflictos cuando hay diferencias internas y especialmente en el aspecto económico. El dinero es un asunto de muchos conflictos dentro de muchas congregaciones, lamentablemente. Como líderes es nuestra responsabilidad tratar de ser lo más honestos y transparentes en la administración económica de los recursos. Cuando se centraliza el poder y la información en una persona o en un grupo de personas, también genera conflicto grupal. ¿Por qué? Porque los que no están en ese grupo empiezan a incomodarse, empiezan a descontentarse y eso va a afectar obviamente la realidad del grupo. Cuando las organizaciones se crean internamente, organizaciones paralelas a modo de descontento y empiezan a crearse pequeños grupos, pequeños sindicatos, pequeños movimientos, obviamente se va a manifestar un conflicto grupal, pero no es que nacen de la noche a la mañana, nacen por un descontento inicial. Y cuando se tapan los conflictos, también se generan más conflictos. Como les decía, es bueno que vengan los conflictos, pero el tapar los conflictos, el ignorar los conflictos, el no resolverlo, lo único que genera son más conflictos, son más problemas dentro del grupo al cual nosotros pertenecemos y es importante que nosotros hagamos algo al respecto. Etapas de un proyecto. Eh, para ir tal vez cesando este punto, quisiera meditar un poco acerca de lo que vamos a avanzar el día sábado, porque recuerden que el trabajo final que nosotros vamos a hacer en la materia es un pequeño proyecto de intervención en comunidad. Entonces, esto más o menos es el trabajo de un proyecto comunitario. Inicialmente, todo proyecto tiene que empezar con un diagnóstico en la comunidad en la cual vamos a hacer intervención. Una vez elaborado el diagnóstico, y es lo que vamos a hacer el día sábado, vamos a dar algunas herramientas para hacer diagnósticos, encuestas, cuestionarios, entrevistas diferentes. Se hace el trabajo de programar el proyecto comunitario o hacer el proyecto comunitario. Ya programarlo de acuerdo a las fechas, a los momentos necesarios para hacer el cambio o la ejecución de ese proyecto. Ya establecido el programa, se va a ejecutar, se ejecuta el programa y se termina con un proceso de evaluación del proyecto que hemos elaborado. Ese es el ciclo regular para hacer cualquier proyecto. Muchas veces nos nace el proyecto, o sea, mira, yo quiero hacer una campaña de evangelismo para mi iglesia. Está bien, pero has hecho tu diagnóstico y es algo que muchos patalean en la elaboración de sus proyectos de grado. Muchos proyectos no les va muy bien porque no han hecho un diagnóstico adecuado y lo que están haciendo simplemente es algo de su querer, de su emoción, de lo que anhelan y desean. Pero siempre que su proyecto esté fundamentado con un proceso de diagnóstico adecuado, les va a ir muy bien. Si caso contrario ignoran el proceso de diagnóstico, les va a ir muy mal. Eh, entonces, hasta ahí tenemos, mis queridos pastores. Les decía al principio el poder avanzar de forma rápida y disculpen también. eh, Mi esposa me llamó hace unos minutos y me dijo que mi pequeño está internado, está un poco delicado de salud, pero lo han tenido que llevar a emergencias. Entonces, en esa razón yo ahorita no estoy todavía en mi casa, estoy en la congregación, entonces quisiera ir a coser por mi pequeño, por mi esposa también, que están ya en el hospital. Entonces, en esa razón les pido sus oraciones y por favor podemos acabar el día de hoy en este punto o en este momento. El día sábado vamos a extender un poquito más la explicación de estos puntos acerca de los grupos y eso. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, mis queridos pastores, pastoras, hermanos, hermanas, acerca de lo que hemos avanzado, acerca de alguna actividad que tenemos el fin de semana.
No, pastor, está bien, todo bien, muy claro más bien, corra de una vez y todo va a salir bien, pastor. Dios le bendiga, todo va a salir bien en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, mi estimado pastor. Entonces, Pastor Máximo, tal vez tienes alguna pregunta. No, licenciado, buenas noches. Más bien, simplemente quiero decir, como colega le dijo también, que se pueda apurar porque la vida de una persona es importante, licenciado. El sábado nos veremos. Bendiciones, estaremos orando. Gracias, pastor. Pastor Isaí, tal vez había una Sí, pregunta. no, más que, como dijeron mis compañeros, orar por usted, licenciado, por todo lo que está pasando. Oremos un momento por nuestro docente en esta hora y paz del Señor inunde su vida en este momento y también todo lo que pasa. Señor, seas tú obrando en esta noche. Gracias por la confianza que nos hace ver en esta noche también, por la situación que pasa la familia. Más, Señor, seas tú obrando, estamos en tus manos y estamos seguros, Señor, que todo será para bien. Nos encomendamos en tus manos la vida de tu siervo pastor Carlos Paredes, asimismo de la de su familia y la situación que vive. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, Pastor Carlos. Gracias, pastores.